Nueva Acrópolis es una organización internacional que propone un ideal de valores permanentes para contribuir a la evolución individual y colectiva a través de sus líneas de acción en filosofía, cultura y voluntariado. Actualmente, Nueva Acrópolis está presente en 60 países en los 5 continentes y mantiene más de 400 sedes. Fue fundada en 1957 por el profesor Jorge Ángel Ibraga, historiador y filósofo. Desde 1991, y tras la muerte del fundador de Nueva Acrópolis, la presidencia de la organización internacional estuvo a cargo de la profesora Delia Steinberg Guzmán. En 2020 fue nombrado el profesor Carlos Adelantado presidente internacional. Es el significado de Acrópolis, una ciudad alta. Se trata de construir algo elevado dentro de cada ser humano. Le llamamos Nueva Acrópolis porque en cada momento de la historia las cosas hay que hacerlas nuevamente, hay que reconstruirlas, hay que revivirlas. Nueva Acrópolis se sustenta en 3 principios fundacionales. Fraternidad. Promover un ideal de fraternidad basado en el respeto a la dignidad humana, más allá de las diferencias de sexo, culturales, religiosas, sociales, etc. Este ideal de fraternidad halla su fortaleza en todo lo que nos une, muy por encima de aquello que nos separa. Se afirma en él reconocimiento, protección y garantía de los valores universales, que fomentando la diversidad, trascienden los propios usos y costumbres locales y confluyen en principios éticos comunes, inherentes a la dignidad de todo ser humano. Conocimiento. Fomentar el amor a la sabiduría, a través del estudio comparado de filosofías, religiones, ciencias y artes, para promover el conocimiento del ser humano, de la naturaleza y del universo. El amor a la verdad y el conocimiento parten de la legítima aspiración por desarrollar el propio discernimiento para mayor comprensión del mundo y de uno mismo. Entendemos la filosofía como el eje que relaciona las diferentes facetas y vertientes del conocimiento humano. La filosofía puede unir las fuentes del pasado y el presente en una visión global, amplia, integradora, transformándose en un verdadero motor de progreso, que busque profundizar en sus finalidades y aunar todos los aspectos del saber y de la experiencia. Desarrollo humano. Desarrollar lo mejor del ser humano, promoviendo su realización como individuo y como miembro activo de la sociedad. Actuar en armonía con la naturaleza para mejorar el mundo. Nuestro trabajo va dirigido a conseguir individuos más conscientes de sí mismos, más satisfechos de sus acciones y más útiles para los demás, que den sostenibilidad al desarrollo social. El ser humano guarda en sí mismo un enorme potencial latente. Conocerlo y ampliarlo es uno de los pilares fundamentales de la propia vida y una fuente de satisfacción perdurable. Un desarrollo equilibrado y global de uno mismo, la potenciación de las cualidades y valores de nuestra naturaleza humana es la base sólida que permite un mundo mejor. Todos necesitamos experimentar y a través de una natural reflexión
tratar de incorporar el resultado de esas experiencias a la conciencia. Lo cierto es que hasta que no seamos capaces de poner en práctica aquello que creemos saber en el plano intelectual, no podemos tener la completa seguridad de saberlo realmente. Esa autenticidad de actuar de manera acorde a lo que sentimos y pensamos es altamente saludable, pues está basada en la solidez ética y en la armonía interna. Cada año, la OINA responde a la propuesta de la UNESCO de celebrar en noviembre el Día Mundial de la Filosofía. Con gran entusiasmo, pues no en vano, la filosofía es el eje de sus acciones en favor de la construcción de un mundo mejor. Se ha llevado a cabo un amplio despliegue de actividades de todo tipo sobre los grandes temas que preocupan a todos los seres humanos, como el sentido de la vida, la dignidad o la felicidad. Estoy convencido de que la filosofía dignifica al ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque encontrar respuestas adecuadas a los grandes interrogantes de la vida nos acerca a nuestra verdadera identidad. Y esto produce una natural verticalización de los pensamientos, emociones y actitudes que asumimos. La dignidad es como portar una antorcha de fuego, cuya luz y calor que emana ilumina la mente y calienta el corazón, el de uno mismo y el de aquellos con los que nos relacionamos. La filosofía, tal como la entendemos, es decir, un camino de preguntas y búsqueda de respuestas, un sendero de conocimiento, nos ayuda a mantener encendido el fuego de la dignidad. Lo importante es que todos han buscado un porqué. Todos han llegado a una conclusión importante, y es que el mundo no existe por casualidad, que nosotros no estamos aquí por casualidad, y este tipo de preguntas, más las respuestas que cada uno ha aportado, configuran un soporte que nos permite en el momento presente y en este siglo XXI decir que somos un eslabón más en esa larguísima cadena de pensadores que se han preocupado por la existencia y que se han preocupado por buscar respuestas útiles para seguir haciendo más y más productiva esta cadena. Creo firmemente que la cultura nos ennoblece. Entendemos la cultura como el cultivo de lo mejor que existe en cada ser humano. Y hemos comprobado en jóvenes de todo el mundo que a través del fundamento cultural se puede sacar a relucir la parte más noble que se posee. Y esa parte más noble, incorruptible como el oro, se agranda y mejora incorporando los grandes logros culturales de las diferentes civilizaciones que existen y han existido. La cultura es buena desde el momento en que a través de sus valores internos, a través de sus valores morales, intelectuales y espirituales, puede transformar a las personas. Si logramos un estilo de cultura capaz de transformar a los seres humanos, entonces sí estamos haciendo cultura. Y también tomando contacto con las grandes creaciones y avances de los individuos que han sobresalido en el campo del arte, de la ciencia, de lo social y de lo simbólico y espiritual. La cultura, entonces, nos ayuda a entender lo más elevado del ingenio y la inteligencia humana, al tiempo que nos eleva hacia nuestra propia cumbre interior. Desde este punto de vista, alguien a quien se puede considerar culto es alguien que se ha cultivado y es alguien capaz de ofrecer lo mejor que guarda en su ser interno.
A eso me refiero cuando digo que la cultura nos ennoblece. Nueva Acrópolis es puro voluntariado. Ha nacido como una acción de voluntariado, de manera voluntaria, desde su fundador, desde aquellos que se unieron al fundador en los primeros momentos, hasta los que seguimos trabajando en el momento actual. Lo estamos haciendo por un ejercicio libre de nuestra voluntad. Nosotros queremos hacer este trabajo filosófico. El voluntariado lo considero un factor fundamental para el avance evolutivo de la especie humana. Pues las dos fuerzas que se conjugan cuando se está sirviendo al bien común de forma voluntaria son un verdadero motor de expansión de la conciencia. Me refiero a la voluntad y a la libertad. Aquello que seamos capaces de realizar voluntariamente en bien de los demás nos da la medida de nuestra real dimensión humana. Sin armonizar de manera natural estas dos fuerzas, que surgen desde lo más profundo de nuestro interior, no hay perdurabilidad ni continuidad para nuestras obras. Tengo la plena convicción, sin ningún género de dudas, que el voluntariado es una piedra angular sobre la que se construye el futuro de la humanidad. El voluntariado es generoso, el voluntariado entrega y lo primero que nos entregamos es a nosotros mismos. No entregamos solamente objetos, la generosidad lleva parte de nuestro corazón. ¿Y por qué sirve una escuela de filosofía en nuestros tiempos? Precisamente porque nuestros tiempos necesitan personas activas. No podemos ser pasivos en el mundo. No podemos dejar que las cosas sucedan mirándolas desde afuera. Hay que entrar en los acontecimientos. Hay que formar parte de los acontecimientos. Y para esto nos sirve la filosofía, para sentir que nuestro tiempo nos pertenece. Por eso seguimos actuando con este criterio filosófico que es el criterio de Nueva Acrópolis.